Clave, decía yo. Sí, Hacia la Casa sí, Rosada, no, completamente. perdón, dije mal. Casa Rosada. Casa Rosada, efectivamente. Sí, hoy Diego Santilli vino, estuvo muy presente toda esta semana, llegó al mediodía de este viernes, almorzó con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y con su primo Eduardo Lule Menem, secretario de Gestión Institucional. Fue el segundo encuentro que tuvo con ellos esta semana. Y ahí, tras ese encuentro, pudimos confirmar que Santilli ya estaba preparando la renuncia que concretó apenas horas más tarde, después de haber recibido por primera vez a gobernadores en Casa Rosada, siendo ministro designado, pero no todavía asumido como tal, ¿no? Sí, acabas de decir algo que me parece muy relevante, porque el primer almuerzo lo tuvo con los Menem. Sí, efectivamente. Eso dice algo en la interna del gobierno, sí, ¿no? Sí, claramente, Fran, el sector de Martín y de Eduardo Menem, dos personas de extrema confianza de Karina Milei, al igual que ella, después del resultado electoral del domingo 26, están absolutamente empoderados, podríamos decir, ¿no? Es la dupla elegida para, junto con Santilli, trabajar en lo que tiene que ver con la relación con los gobernadores. A ver, ¿para qué la tengo Marcela Campagnoli? ¿Te cae bien Santilli? ¿Vas a ¿Sí? Sí, me cae muy bien, Diego. Hicimos campaña juntos en el 2021. Yo iba en la lista con él en el tercer lugar. Le ganamos la interna a Facundo Manes. Y después también en el 2023 lo acompañé en la candidatura a gobernador, acompañándolo. Si bien yo no era candidata, sí lo acompañé en la campaña en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿te parece una buena decisión? Es una buena decisión porque hay personas que se lucen más legislando y personas que se lucen más ejecutando. Yo creo que Diego es de los que se luce ejecutando. Y como Patricia, se luce más ejecutando que legislando. Y creo que es una persona de diálogo, es un todoterreno, es una persona de construir consensos, tiene una simpatía natural y creo que va a poder hacer una muy buena gestión, sobre todo para compensar la salida de Guillermo Franco, que también era una persona de diálogo con experiencia política, que creo que la decisión de nombrar a Diego permite compensar la salida de Guillermo Franco de ese lugar. Ceci, ya se reunió hoy con dos gobernadores, ¿no? Sí, efectivamente, Fran. Primero a las 16 con Ignacio Nacho Torres, el gobernador de Chubut, y a las 15 y a las 16 con Raúl Jalil de Catamarca. Nacho Torres habló con nosotros, con los acreditados acá en Casa Rosada, y resaltó precisamente parte de lo que decía Marcela recién. La personalidad de Santilli, la posibilidad de que tiene de hablar con todos, mencionaba Ignacio Torres, que tiene diálogos abiertos con todos los gobernadores, y de hecho es algo que también decían en Balcarce 50, ¿no? Que en estos últimos 5 días, desde que lo designó el presidente Javier Milei, Santilli había acercado posiciones y contactado con los 19 gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, que son los firmantes del Pacto de Mayo, con los que se va a ir reuniendo de forma bilateral. Para este lunes ya tiene otras 2 reuniones con gobernadores, se va a ver con Martín Carchora por un lado y con Marcelo Orrego por otro. Ajá. Y el miércoles tiene agendado también con Gustavo Sáenz. Pero todo indica que en el correr de la semana que se inicia el próximo lunes va a haber otros encuentros, además de estos 3 que mencioné, ¿no? Para que está Federico González, le quiero preguntar, los que no coinciden con el gobierno, digamos, Kicillof, Infram, Quintela, Melella, ¿vos crees que Santilli se va a reunir con ellos también? Mira, yo creo que si fuera por Santilli se reuniría. Hay que ver cómo es. Pero aporta hay poco tiempo, hay que juntar votos. Sí, yo creo que para el gobierno es inteligente darle cierto grado de libertad para que Santilli despliegue sus dotes de negociador, dialoguista. Coincido con lo que decía Marcelo, es un tipo que cae bien, es simpático, tiene presencia, es que, bueno, hace valer su posición, pero con buenos términos. A mí me parece que es un candidato ideal para estas circunstancias. La única duda es que me parece que se puso demasiado la camiseta y hay que ver cuál es... Hay que negociar, decimos, hay que ser Claro, hay que ver el margen de negociación que le da el círculo, no sé, si el triángulo o la recta. El tándem, no sé. Ceci, ahí hay algo importante que me parece que son los tiempos, ¿no? Porque
Por un lado, los gobernadores dicen, aprobemos el presupuesto, queremos aprobarlo antes queremos aprobarlo antes de las extraordinarias, es decir, antes del 10 de diciembre, me parece que lo veo mal, pero después tenés las reformas. ¿Cómo vienen esos tiempos? Mira, Fran, todo indica, por lo que yo pude reconstruir hoy con distintas fuentes, que la discusión por el presupuesto va a quedar para las sesiones extraordinarias de diciembre y que ahí se va a tratar. Y que después, o sea, recién probablemente que vuelva a haber eventualmente extraordinarias antes de marzo del año que viene, eventualmente ahí, probablemente en febrero, pueda empezarse con todo el resto. Con lo que ese es el cronograma. Bueno, no te quiero sacar más tiempo, sé que es una noche complicada, te leeremos mañana. Mañana, dale. Muchas gracias, Fran, un placer. Un beso grande. Decíamos una palabra clave, reformas. Y acá es muy importante la cuestión secuencial. A ver si me ayudas, Marcela Campagnoli. Sí. Reformas, el gobierno quiere que el presupuesto se trate en las sesiones extraordinarias, es decir, entre el 10 y el 31 de diciembre. La oposición va a decir antes. Sí. Lo veo medio complicado, no sé cómo lo estás viendo vos. Y bueno, lo que pasa es que la oposición va a querer tratarlo antes del 10 de diciembre si consigue el quórum. El quórum, si consigue difícil. El gobierno lo quiere poner una llave y chau. Exacto. Ahora, vamos a las reformas, laboral, tributaria y penal. Lo que dice el gobierno es, última semana de enero, este es el ideal, veremos si se cumple, hasta el 28 de febrero y si no, todo febrero para estas 3 reformas. Federico González, ¿vos ves posible que, por ejemplo, la Argentina tenga una reforma laboral después de mucho tiempo? Una ley que por ejemplo, se llevó puesto de la Rúa, recordemos, ¿no? Mira, yo creo que sí, pero va a ser como, para mí, como pasó con la ley de bases, que salió, pero no todo lo que quería el gobierno que salga. Si yo me decís qué porcentaje, y yo te diría, no sé, un 40% de lo que quiere hacer el gobierno, quizás salga, pero el 100%... A ver, Sebastián, en la cabeza del inversor, una reforma laboral al 40%, poquito lavada podríamos decir, ¿sirve para invertir? Sí, sirve. A ver, yo creo que si salen los puntos más importantes, que le bajen los costos de contratar personal y que le baje el riesgo, creo que con que eso salga, ya creo que le alienta la inversión, ¿sí? Que le baje, a ver, por ejemplo, lo más difícil también, los costos sindicales, los aportes solidarios, por ejemplo. Eso es una vaca sagrada. Bueno, eso es lo más difícil. Con que salga eso... Yo creo que eso ni va a estar en el proyecto. Y con que baje el tema de los juicios, con poder bajar ese riesgo, eso ya es fundamental para que haya inversiones. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que el RIGI que está apalancando inversiones muy grandes, arriba de 200 millones de dólares. Necesitamos inversiones de todo tipo, las que son abajo de 200 millones de dólares también, las de 50 millones de dólares, las de 10 millones de dólares. Son las pymes, básicamente. Y esas todavía no tienen ninguna norma. Entonces es fundamental bajar esos riesgos y esos costos laborales a las pymes. ¿Cuánto, Gabriel, de esto puede haber incidido que Estados Unidos dice ustedes tienen que dialogar, tienen que hacer reformas? ¿Santil es fruto de eso? ¿Crees? Obviamente no tenés por qué saberlo, pero por ahí lo intuís. Las reformas en general están más en la agenda de los organismos multilaterales. Ah, mira qué interesante. Y en la medida que Argentina necesita sistemáticamente la asistencia financiera de esos organismos, siempre está sometida a las recomendaciones. El Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial. Siempre aparece como una mención, no solo cuando se firma el programa, sino cuando se evalúa el programa en el informe técnico del fondo, siempre aparece si se avanzó o no se avanzó en las reformas sugeridas. Cuando hablamos de reformas estructurales es un nombre que lo han puesto los organismos internacionales. Esa definición, ese sujeto y ese sustantivo y adjetivo viene de los documentos de los organismos internacionales. Obviamente en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos le planteó al gobierno la necesidad de ampliar su base de sustentación y también, como lo decía Sebastián recién, le ha planteado reformas que tengan la solidez, lo dijo Marcela antes, de una ley y no de un decreto, porque la seguridad jurídica también tiene que ver con eso. Y por eso
es tan probable, como decía Federico, que finalmente la propuesta no termine siendo tan radical, porque si uno quiere ampliar la base de Es muy sustentación y importante eso. asegurarse la aprobación, bueno, va a tener que negociar muchos términos. Eso es de clave reforma. porque es un debate dentro del gobierno. Sí. Porque vos tenés un Sturzenegger que te dice vayamos a fondo y otro dice no, pero pará, Federico, que salga la ley como sea. ¿Sirve una ley lavada? Depende que, como decía Sebastián, lavada va en qué. Yo creo que no va a salir tan lavada. Creo que hay voluntad, lo mostrabas vos antes con Pérsico y tantos otros que han dicho que es necesaria la reforma. ¿Por qué? Porque hoy la informalidad te lleva puesto el sistema previsional y te lleva puesto el nivel de vida de los argentinos que no pueden tener seguridad social si no tienen un trabajo en blanco. Entonces yo creo que hay un clamor de las pymes que hoy tienen las mismas cargas sociales que puede tener una multinacional y tienen que afrontar juicios laborales sin la espalda que tiene una multinacional. Entonces yo creo que hay que está sobre la mesa la necesidad de una reforma laboral. Ahora, tiene que ir integral con una reforma fiscal y con una reforma previsional, porque si no vamos a estar haciendo parches. Muy bien. Mesa de lujo, les quiero agradecer todo el tiempo del mundo. Muchísimas gracias, espectacular, muy interesante escucharlos. Ya la veo a Laura Di Marco precalentando de reojo con todo su equipo. Vamos y volvemos.